¡Eh! Finalmente. Bueno, Amiga, no sé no no sé, sé qué pasó. no sé yo tampoco, pero bueno, las cosas técnicas pasan y es bueno, es la primera vez que yo hacía un Facebook Live, la verdad. Nunca me había metido yo a hacer uno. Ujú. Había participado en un Instagram Live anteriormente, entonces, bueno, cosas técnicas pasan. Primero saludar, ¿cierto? Saludar a todos porque tuvimos que movernos del Facebook Live al Instagram Live. Pero acá estamos con un poquito de retraso por estos asuntos técnicos, pero queremos saludarlos a todos los que nos estén mirando. Ojalá que las chicas que, bueno, que estaban esperando en el Facebook Live puedan moverse, ¿cierto?, al Instagram. Yo sé que Ya. no todos tienen Instagram, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos días, este comienzo del 2021, ¿cierto? Bastante intenso, yo creo. Bien, súper bien. Antes que todo, amiga querida, y te digo amiga querida porque es bueno que nosotras en las redes vayamos mostrando el amor entre hermanas, el amor entre tribus, más allá del tiempo, más allá de las distancias y sobre todo más allá de todos los eventos que hoy tienen envuelta a toda la humanidad. Entonces, como para resumirte, amiga, bien, estoy bien. eh, Aquí en el hemisferio sur, especialmente en Chile, desde donde estamos transmitiendo esta parte desde mí, ¿no es cierto? Estamos en verano, pero hoy ha sido un día de invierno. Ayer hubo una lluvia impresionante, se caían casi los techos a goterones, así que viviendo este verano con esta exquisita lluvia que viene a refrescar tanto, tanto, tanto calor y con tanto problema de sequía también, así que se agradece también. Así que súper bien. Qué bueno, me alegro qué rico, y qué rico saber que de alguna manera, bueno, la lluvia también limpia, ¿cierto? Y aunque estén en verano, no es muy usual la lluvia en Chile en verano, que yo recuerde. No, no es usual, pero nada de lo que está pasando en el mundo es usual. Entonces, Exacto. bueno, creo que también hoy día podemos tocar un poco ese tema de cómo nosotras y cómo los seres humanos en general podemos comenzar a acostumbrarnos a los cambios en los ciclos que están existiendo, llámese por cambio climático, llámese por lo que sea. Empezar a enchufarnos a los ciclos naturales para que nosotros, más allá de lo que nos dice la teoría, hagamos la práctica de la observación para ir nosotras también uniéndonos a los ciclos naturales con algunas rarezas, con algunos cambios como la lluvia de anoche, pero la importancia de comenzar a observar, pues, Jenny, a observar nuestro cuerpo, a observar la naturaleza, a observar todo lo que nos rodea y qué hacemos nosotras en medio de todo esto. Wow, tremenda pregunta. Y quiero rescatar un poco de lo que dijiste al principio sobre qué importante ahora lo que estamos viviendo entre las mujeres y en general la humanidad, esto de crear redes, esto de que, que todos los días podemos ver cómo más mujeres y personas se están conectando, pero desde otro lugar, desde un lugar de generosidad, desde un lugar de la no competencia, por lo menos los que vibramos, ¿cierto?, en la frecuencia de quizás un poco más despiertos, ¿cierto? Podemos ver que hay mucha más gente alrededor del mundo en donde podemos tener estas conexiones. Tú que estás en Chile, yo que estoy aquí en Estados Unidos, ¿cierto? En el hemisferio norte, donde estamos en pleno invierno, pero podemos generar, ¿cierto?, estos espacios de conversación tan como íntimos, pero tan importantes y tan como trascendentales hoy en día, como desde una conversa tranquila, desde una conversa desde el amor, ¿cierto? Nosotras nos conocemos desde muchos años, ¿cierto? Somos hermanas, amigas de la vida, y claro, pero podemos compartir esto con otras mujeres, con otras caminantes, con otros viajeros, ¿cierto? Para poder acompañarnos y poder contar Qué experiencias, maravilla. poder compartir, ¿cierto?, nuestros propios quizás conocimientos con otros seres. Y estamos todos en eso. Yo siento eso, yo veo eso a nivel como planetario.
No sé qué te parece a ti. O sea, obvio que me parece, y tú lo dices bien en el tema de la vibración, pero también hay un tema lógico y racional, que es el que el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Ha permitido estos aparatos, esta tecnología, que nos une y que gracias a Dios, porque nos sentimos mucho más en una aldea global, nosotras que somos periodistas, además de todo lo otro que hacemos, podemos comprender realmente la importancia del tema de la red. Y el tema de la red no solamente que acorta las distancias y nos permite estar no presencialmente, pero sí conocer lo que está sucediendo en las otras partes, ¿no es cierto?, del globo, sino que también se está generando otro tipo de red, que tiene que ver justamente con este contexto, ¿no es cierto?, mundial de los últimos 20, 30 años, en que más vale acercarnos y más vale que generemos estas comunidades, primero por intereses, ¿no es cierto?, en común, como hoy, por ejemplo, que vamos a hablar del tema del viaje de la mujer, del tema hormonal, del tema de la ciclicidad. Así que bueno, nos vamos juntando en distintos grupos y en eso hay que dar gracias al avance de la ciencia con la tecnología que nos permite a nosotras hoy, por ejemplo, tú estás allá en Estados Unidos, yo estoy acá en Chile y estamos conectadas como si estuviéramos casi tomándonos la manito y compartiendo un tecito. Qué maravilla, ¿cierto? Y sí, pues la tecnología. Y bueno, y eso que dijiste, Rocío, a ver, sobre conversar sobre el tema del el viaje de la mujer, ¿cierto? Un poco el camino de la mujer. Vamos a conversar sobre eso y por supuesto vamos a conversar sobre el tema hormonal, que es como el tópico también del que vamos a hablar, porque tanto de el físico, nuestro vehículo, ¿cierto? Si nuestro vehículo no funciona bien, muchas otras cosas, muchas otras dimensiones de nuestro ser tampoco funcionan. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona este sistema hormonal, pero vamos a partir un poco, ¿cierto? Un poquito un pimponeo de, de reflexiones sobre qué significa ser mujer hoy. Eso de, Wow. o la energía femenina, o el ser mujer, pero el día de hoy. Ajá. Bueno, esto es importante que como aclarar un poco, amiga, que yo lo estoy hablando y te lo voy a reflexionar, ¿no es cierto? Y para que juntas con los que estamos conectados ahora podamos hacer la reflexión en conjunto, pero viene desde una perspectiva ultra individual, ultra personal, dado también el viaje interno y el propio proceso que yo he vivido como mujer, porque en un mundo que está marcado por unas reglas del juego, que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, queramos o no queramos, se rigen por reglas que tienen poco que ver con la energía de lo femenino. Y aquí viene como una dicotomía bastante importante que hace que estemos hablando hoy de esto, porque en un mundo que es netamente femenino como planeta, como cuerpo, como vasija, como receptáculo de los otros reinos, podemos decir que vivimos en un planeta Tierra que es totalmente femenino. De hecho, es casi creo que es un 78.8% de aguas que hay en este planeta, exactamente lo mismo que tenemos nosotras dentro del cuerpo por ver la réplica de un mundo fractal, ¿no es cierto? La parte más grande se expresa en el pedazo más pequeñito. Entonces, desde esa perspectiva, vivimos en un mundo de agua y esto es muy lindo porque antiguamente, desde todas las culturas ancestrales, desde el chamanismo y desde el encuentro del naturismo, del ser con la tierra, se ha entendido que el agua es un aspecto femenino de los elementos de la tierra. Entonces podemos decir desde esa perspectiva que vivimos en un planeta, por eso le llamamos madre tierra, en esta parte, ¿no es cierto?, del continente, en todas las culturas andinas se le llama Pachamama, se habla de un ser planeta que tiene una energía netamente femenina por el hecho de ser dadora de vida. Sin embargo, la construcción de la cultura, la construcción de las sociedades y por lo tanto la construcción del individuo, del ser humano, ha estado marcado por una tendencia que genera preponderancia en los aspectos masculinos de la vida, la lógica, la racionalidad, lo cartesiano. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando una energía de un planeta es preponderantemente femenina y vivimos las formas
de una manera masculina. Y ojo, estoy hablando masculina y no estoy hablando de los hombres. Entiendo, perfecto. Estoy hablando de una energía lineal. Si la energía de la mujer es circular, por eso nuestros pechos, nuestros glúteos, nuestras caderas, nuestras redondeces, y el hombre es lineal, directo, entonces se genera un problema en el crecimiento de cualquier niña en vías a transformarse en mujer. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento, no hay una amalgama, no hay un bienvenir nuestro aspecto femenino con un mundo que es duro y hostil, que se ha basado mucho en la competencia. Y ojo, que yo no digo que la competencia sea horrorosa, pero yo solo, cuando prendo la tele y observo a mi alrededor, y aquí es importante hacer un paralelo, amiga, observo. No solo leo los libros, no solo repito como loro, no solo digo lo que otros me dicen, sino que ocupo lo que tengo, ¿no es cierto?, a mi haber, que lo primero son mis sentidos, para percibir y a aprender la realidad, y veo que es un mundo que está en guerra. Existirán, por supuesto, localidades y comunidades que vivirán bien, pero en la gran mayoría vivimos en un mundo en conflicto, vivimos en un mundo en pugna, vivimos en un mundo en el juego de las luchas de las fuerzas. Entonces, para una mujer, reconocerse como mujer es totalmente complicado, y por eso hoy la lucha de lo femenino se ha alzado. Primero, por un tema de vida o muerte. Parte por este movimiento femenino de, por favor, no nos sigan matando. Tiene que ver primero con el femicidio. Obviamente que es el derecho a votar, el derecho a tener injerencia en el mundo político, social, religioso, económico, pero lo más fuerte, ¿no es cierto?, es la propia vida, es sostener la vida y que no nos maten. Entonces, más allá de lo que uno pueda creer, ¿no es cierto?, desde pensamientos políticos o sociales, porque aquí estamos hablando en un metalenguaje, vamos mucho más allá de estas formas de poder vivir la realidad, que es la salud, que es la educación, que es la economía, que es la política, que es la religión. Entonces, en un mundo donde prevalecen otros valores, el reconocimiento del cuerpo femenino tapa el conocimiento del ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual nos ayuda a nosotras a conocer el lenguaje soberano del ser mujer. Y cuando yo comprendo mi lenguaje soberano, es decir, cuando yo tengo esa injerencia y esa confianza en mis propios ciclos, entonces yo comprendo, yo decido y yo puedo actuar sobre la salud de mi propio ser. Y eso genera un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con ingresar nuevos conocimientos, primero a nuestro concepto mental de la vida, en que el ser humano, y en este caso que estamos hablando en particular nosotras las mujeres, somos un físico, una biología, somos nuestras emociones, somos nuestros pensamientos, y por sobre todo volvemos a recuperar el concepto de lo que es vivir en el espíritu, no como una asociación conceptual, no como una simple palabra filosófica que tiene un trasfondo detrás, sino como hacerlo carne, incorporarlo. Incorporarlo lo habíamos hablado la otra vez, amiga. Incorporus, en el cuerpo. Si yo no logro emancipar mi propia conciencia de mi cuerpo como territorio, como ciclo menstrual, como hormonas y todo lo que eso conlleva, no voy a estar haciendo ningún viaje en profundidad. Y nosotras lo que queremos es al menos poder entregarle a nuestra comunidad, a nuestras hermanas, a nuestras amigas y a otras mujeres ese puntapié inicial de decir, ha llegado el momento de volver a aprender de nuestro cuerpo. Wow.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo y voy a rescatar lo último, eso de acompañar a otras mujeres, ¿cierto? Y también empoderarnos entre nosotras mismas, ¿cierto? Entender nuestro poder, comprender ese poder que tenemos dentro y comprender un poco también cómo funcionamos, ¿cierto? Con este vehículo, como tú dices, ¿cierto? Traer el espíritu a nosotros mismos para no disociarnos, para no entendernos como algo separado de nuestras emociones o de nuestros pensamientos o de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo. Entonces, porque nos han enseñado eso, a separarnos. Nos han enseñado Exacto, para que, claro, porque es un poco lo del paradigma que ha venido por miles y miles y miles de años, la separación. Pero llegó el momento, yo creo, ahora empezar a entender que somos uno, que estamos unidos. Y que exacto. no solo somos uno con nosotros mismos, sino que somos uno, ¿cierto? Con todo lo que pasa a nuestro alrededor, con todo lo que vive, con todo lo que vibra. Sí, bueno, ciclo menstrual, ¿cierto? Nombraste ahí algo importante. Y eso es una de las cosas también que yo siento particularmente en mi corazón. Siento que ahora hay una frecuencia distinta respecto al ciclo menstrual. Por mucho tiempo, ¿cierto? Incluso el tema, hablar de la sangre, hablar de nuestra menstruación, estaba totalmente vetado en todos los círculos, como sociedad, ¿cierto? Como los hombres muchas veces, no solamente los hombres, pero la sociedad, era algo muy oculto. Y ahora, bueno, ya hace varios años ya, ¿cierto? Con todo el movimiento de ciclicidad femenina, ¿cierto? Entender nuestras fases lunares, de cómo funcionan, ¿cierto? Ya nos hemos ido empoderando y hemos ido entendiendo. Ha venido un movimiento, ¿cierto? Que viene desde, bueno, las carpas rojas acá en Estados Unidos, ¿cierto? Miranda Gray en Inglaterra y muchas otras más. Tú misma que has sido, tú misma tienes esa certificación como Moon Mother, o sea, Sí. todos estos años, ¿cierto? El tema ahora de la menstruación se está hablando más y se puede ya conversar abiertamente sobre el tema. Pero de un tema que no se hablaba mucho era, por ejemplo, la menopausia, el climaterio, la premenopausa. Todavía estamos ahí en ese Sí. proceso. No hay mucho de lo que se hable de eso. Entonces, hay mujeres alrededor del mundo teniendo muchos quizás problemas con su menopausia porque no se sienten acompañadas. Entonces, eso también es importante que yo estoy viendo ahora que se está abriendo más, pero vamos poco a poco con el tema, pero cada vez siento yo que nos vamos abriendo más a la conversación, ¿cierto? A entender esto, cómo funciona. Totalmente. Ujú. Eh, claro, ahora desde el punto de vista ¿cómo vemos nuestro cuerpo? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de la mujer, pero no solamente la mujer, sino que el ser humano, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros ver al ser humano en forma integrada? Porque estábamos conversando justamente que muchas veces lo vemos en forma separada. Y eso incluso, quizás voy a entrar en un terreno un poco delicado, pero eso incluso tú lo ves cuando vas al médico. Los médicos, lamentablemente, los médicos tradicionales, no tienen la formación integral, ¿cierto? Porque no se las dan en las universidades. Entonces no tienen la formación integral para ver al paciente como un todo, sino que vas porque te duele alguna cosa, porque tienes un síntoma y te tratan con la pastilla o el tratamiento para eso, en vez de ir, ¿cierto?, a la causa, al origen. Entonces, esta visión como del ser humano y del cuerpo humano integral, la podemos ver en todas las partes, en todas partes, incluso en nuestro sistema hormonal, que es el que vamos a hablar ahora, ¿cierto? La podemos ver cómo está todo integrado. Exacto. Bueno, eso es parte también un poco de las teorías, ¿no es cierto?, de la física cuántica que hablan de la teoría fractal, de lo que hablábamos un poco al principio, que en el fondo, en el pedazo está el todo, como para hacerla bien, bien fácil, pero más allá de entrar al detalle del aspecto más científico, es importante decir que el gran concepto que nosotras debemos comenzar a trabajar como mujeres es el concepto de la integración. La integración comprendido en un mundo que lo que hace es diseccionar, separar. ¿Y por qué se separa y disecciona? No porque sea a capricho, es porque la función cerebral
tiene esa cualidad. De hecho, nuestros hemisferios están, yo siempre digo, están partidos por la mitad, nunca están encendidos al mismo tiempo. Y una de las funciones es el análisis y la comparación. En un mundo que se nos ha dicho que es un mundo dual, donde hay una arriba, donde hay una abajo, donde hay un rico, donde hay un pobre, donde hay un hombre y una mujer, que son como las caras de la misma moneda. Pero siempre lo vemos como caras y no lo vemos como la misma moneda. Entonces, cuando nosotras tenemos que comenzar a comprender que nuestra vida depende de la integración de los conocimientos que nosotras tengamos de la realidad, todo comienza a cambiar. Y respecto al tema de la mujer, al tema del cuerpo y al tema de cómo nosotras podemos vivirnos, primero debemos comprender que nosotras somos un fractal de la madre naturaleza. Tengamos la ideología que tengamos, aquí yo no quiero teñir todo desde la concepción espiritual, porque a veces eso causa más separación, Jenny. Lo importante es saber que por perogrullo, por lógica, por comparación y por conocimiento de la realidad, nosotros podemos decir que el ser humano y la mujer pertenecen a la Tierra, con la Luna, sus estaciones y sus elementos. Y cuando uno simplemente comienza a comprender este enunciado, la vida femenina comienza a enriquecerse. Y esta es la parte extraordinaria de poder comenzar el recorrido o este viaje hacia el conocimiento, primero de nuestro cuerpo como territorio o como laboratorio de experimentación, y luego como una plataforma donde se despliegan otras energías, como la Tierra, sus elementos, las estaciones, los ciclos de la Luna. Entonces, lo que comienza a suceder que el descubrirse mujer en este nuevo paradigma es exquisitez. ¿Por qué? Porque va nutriendo el mundo interno. Y cuando uno nutre su mundo interno y va integrando nuevos conocimientos, luego la lectura y el análisis que uno tiene de su vida, de su salud, de sus relaciones y de su propio caminar, se enriquece. Entonces, lejos de ser algo fome, duro, complicado, se transforma en una cajita de tesoros que uno comienza a abrir y comienza a deslumbrarse con el brillo de todas esas joyas, metáfora, ¿no? De todas esas joyas que vamos encontrando. ¿Para qué? Para volverlas a traer a nuestro interior. Y este conocimiento es para todas. Yo no necesito ser periodista, no necesito ser investigadora, no necesito ser ni doctora, ni enfermera, ni kinesióloga, ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nada. Solo necesito ser una mujer que desea que su vida y el paso por esta tierra sea significativo y no depende de la afuera. Al contrario, depende de integrar, como lo dijiste al principio, todos estos conocimientos y saber que hoy la ciencia avala que el ser humano se alimenta, y luego lo podemos conversar, hormonalmente, secreta hormonas debido a emociones, y esas emociones que secretan hormonas tienen su razón de ser en pensamientos, en sistemas de creencias, en verdades que uno aloja en su interior y que, por cierto, no son originales de una, son repetidas del patrón generacional de donde uno viene, del país en que naciste, de la raza que eres, de los padres que tuviste. Entonces, al final, el viaje de la mujer es un viaje heroico en un mundo que te dice, prefiero otorgarle importancia y darle valor a otro tipo de características. Y en ese viaje del patriarcado o de una energía muy masculina, nosotras hemos tratado de encajar, pero desde el patrón masculino. Y ahí nos fuimos perdiendo. Y por eso tenemos a Miranda Gray, que es maestra personal, tenemos a Diana Lam,
de las carpas rojas, que es mi maestra personal, también estoy certificada en carpas rojas, y así muchas otras mujeres, abuelas, ahora abuela Margarita, una gran mujer medicina que acaba de fallecer, se llenó las redes sociales lleno de mujeres y hombres agradeciendo el conocimiento, la apertura y la ayuda a integrar que la vida de la mujer, del planeta y del hombre pertenece también a otros reinos, al reino de las plantas. Tenemos, obviamente, el reino animal, el reino mineral. O sea, todos somos uno, y eso es la red. Y ojalá que dejamos el puntito A bien bonito. ¿Cierto? Ya, Aslan, espérame un poquito que acaba de venir mi perrito y me está aquí. Aslan, ahí, muy bien, good boy. Entonces, qué maravilla eso que dijiste de la observación. Voy a contar un poco mi experiencia personal. Bueno, el viaje de Jenny surge un poco teniendo esta noción, que es sincrónico a lo que estamos hablando, del viaje. Es como un viaje del héroe, ¿cierto? Un viaje heroico que uno hace, va teniendo diferentes experiencias en donde simplemente va como observando, y a veces hay momentos en la vida en que uno observa hacia afuera, y ahí uno se encuentra con ciertas cosas, y otro momento en donde viene la maravillosa sensación de observarse uno mismo. Y eso es un trabajo que uno hace, que quizás no dura un día, por supuesto, y que quizás lo vas a tener toda la vida, el trabajo de la observación propia. Y fue justamente este tema de las hormonas, del estudio, de la investigación que he estado realizando de las hormonas, nace precisamente de mi propia observación. Porque por mucho tiempo estuve observando mi propia vida, mis propias Claro. reacciones, mis propias emociones, mis propios pensamientos, mis propias sensaciones físicas, mi propia conexión con lo divino, con lo espiritual. Entonces hay un proceso que me llevó a esto, porque justamente fue debido a que me diagnosticaron un tema, un síndrome que se llama trastorno disfórico premenstrual, y empecé ahí mi propio viaje de autoobservación. Empecé a trabajar con, ya varios años, ya más de 4 o 5 años, como trabajar con el tema de la alimentación, la nutrición, de cómo influye, pero no solamente lo que comes, sino lo que piensas, lo que sientes, ¿cierto? Cómo está todo conectado y cómo eso influye en tu... Y empecé a darme cuenta, claro, de los síntomas, de muchas cosas, y eso me llevó a investigar sobre este tema de las hormonas, que es realmente fascinante. Cómo funciona lo que tú decías, que las emociones, ¿cierto?, liberan los pensamientos, lo que uno come, los órganos, porque si vamos viendo el tema de las hormonas son unas sustancias minúsculas, químicas. Son unas pequeñitas sustancias químicas que se liberan por el torrente sanguíneo, pero son como las mensajeras, le digo yo, porque ellas van, ¿cierto?, corriendo por toda nuestra sangre y van directo al tejido o al órgano que tienen que ir para que cumpla su función. Exacto. O sea, es un mensaje que lleva para conectarse. Entonces y son responsables de muchas funciones de nuestro cuerpo. Es increíble, porque si bien es cierto, hay un sistema endocrino, ¿cierto?, que es el sistema endocrino como central, que está dirigido por el hipotálamo, en donde están las glándulas suprarrenales, están las glándulas tiroides, hay muchas glándulas, ¿cierto?, que es este sistema endocrino, pero también, Rocío, hay órganos de nuestro cuerpo que producen hormonas. O sea, no es solamente que las produzca la tiroides, que está acá, ¿cierto? O las suprarrenales, que están sobre los riñones, o la hipófisis, o no es solamente ese tipo de glándulas, sino que los ovarios producen hormonas, los testículos producen hormonas, el páncreas produce hormonas, el estómago produce hormonas, el duodeno, que está en el intestino, produce hormonas, los riñones producen hormonas, el hígado produce hormonas. O sea,
todo ¡Wow! produce hormonas, casi, casi. Es increíble la cantidad de funciones que regulan las hormonas. Por ejemplo, eh, una mujer, por ejemplo, con las hormonas balanceadas, solamente para que aquí los que nos están viendo, los que nos están escuchando, y tú misma pienses en eso. Una mujer que tiene su sistema hormonal balanceado es una mujer, por ejemplo, que es energética, que es optimista, que tiene una inteligencia aguda y que tiene buena memoria, porque puede recordar las cosas. Se duerme rápidamente en las noches, se despierta bien sin necesidad de cafeína, por ejemplo, que hay muchas personas que necesitan, ¿cierto?, un Claro. chute de algo para que lo despierten. No, una mujer que tiene relativamente balanceada su hormona se despierta bien. Tiene un apetito saludable, pero también un peso saludable acorde, ¿cierto?, a su estatura, con el cual se siente bien. Su pelo y su piel están más brillantes, porque también afecta a todos los órganos de la piel y el pelo, las hormonas. Emocionalmente se siente balanceada, pero si tiene algún problema, porque no digamos que la vida, ¿cierto?, es color de rosa siempre, uno puede tener miles de cosas, circunstancias, pero si tiene una situación de estrés, la maneja racionalmente, o sea, libera el cortisol que tiene que liberar, porque tu cuerpo libera cortisol para ayudarte a lidiar con el estrés, pero no se mantiene en ese estrés crónico que finalmente te provoca más problemas hormonales, te provoca un círculo vicioso. Entonces, eso es una mujer que está como balanceada. Y también, por ejemplo, si tiene sus ciclos menstruales, van y vienen, pero no, de una manera no tormentosa, sin tanto dolor, sin tanto síndrome premenstrual, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, está ahí siempre... todo es más suave, la vida tiene mejor calidad de vida, se Por despierta supuesto. mucho mejor, hace todo con mayor optimismo. Y, por ejemplo, cuando comienza la premenopausia o la menopausia, también es un viaje suave. Entonces, Claro. eso es una mujer con las hormonas balanceadas. Ahora, tú me vas a decir, eso es casi imposible, casi todos, no tenemos, nadie es como esa mujer perfecta que me nombraste ahí, que está toda bien. Millones de personas, millones de mujeres en el mundo tenemos algún tipo de desbalance hormonal, ¿cierto? Todas, Sí, en algún momento. O sea, el tema es que nos podemos ayudar y que se puede revertir. Eso es por muy supuesto. importante. Vamos, se puede revertir. O sea, cualquier tipo de desequilibrio hormonal que tú tengas, incluso si tiene una raíz genética, porque ya se ha descubierto que la parte genética uno la puede totalmente revertir y eliminar. Eso es el nuevo paradigma científico, ya lo ha descubierto. No como antes que nos decían, no, tienes esta carga genética, te va a pasar esto. No, tú puedes revertirlo con muchas, ¿cierto? Muchas técnicas, muchas herramientas. Se Sí, puede revertir cualquier tipo de desequilibrio hormonal, pero de forma natural y sí, eliminar los síntomas. Eso es la buena noticia. O sea, claro, sí, tenemos ahí, podemos tener muchas dificultades, muchos problemas quizás para dormir, insomnio, quizás hemos aumentado de peso, hemos bajado mucho de peso, podemos tener millones de síntomas, pero lo podemos revertir totalmente. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, como te decía yo, hay órganos, ¿cierto?, que secretan estas hormonas. Pero también lo otro interesante que es, porque las hormonas no es como que actúen solas, no son aisladas. Eso es lo importante que quiero que conversemos en esta oportunidad y que entendamos que es un sistema interconectado. Y ahí se relaciona con lo que tú decías. Está todo en red, ¿cierto? Estamos conectados. Somos un fractal. Y esto también las hormonas funcionan unas con otras. El sistema hormonal el estómago, con esto va enviando para allá, eso es una red. Entonces, si nuestras emociones siempre están complicadas y tenemos un gran nivel de cortisol,
que está liberándose excesivamente. Tenemos un estrés crónico, vamos a agotar las glándulas suprarrenales. Así es. Entonces, y si a eso le sumamos que como tenemos un cortisol muy grande, ¿cierto? Estamos siempre constantemente en un estado de alerta, porque ese es el cortisol, lo que hace es lidiar con el estrés. Primero viene la adrenalina, que te hace, ¿cierto? Es fight or flight, como se llama aquí en inglés, que es, ¿cierto? Corre o pelea. Sí, Es como sí, antiguamente, cuando teníamos que quizás correr de los animales para que no nos comieran, eso es la adrenalina. Pero hoy eso nos viene a través de, ya no tenemos que correr porque un animal nos persigue, pero nos persiguen nuestras emociones, ¿cierto? Nos exacto, persiguen nuestras emociones, nos persigue exacto. quizás un trabajo que no nos gusta, una relación de pareja que no está bien, un problema que no podemos sacar de nuestra mente. Nos persiguen muchas cosas. Entonces ahí, Exacto. y ahí se provoca todo un desbalance hormonal. ¿Y qué pasa cuando tenemos el cortisol grande? Finalmente lo que hacemos es recurrir a qué tipo de comida. No recurrimos a la comida saludable muchas veces. Recurrimos a el azúcar, a los procesados, y Las esos grasas, son todo eso, grasas, claro. son finalmente lo que hacen que esto se convierta en una bola de nieve y que nunca nos podemos sentir totalmente plenas y que siempre tengamos que recurrir, ¿cierto?, a cosas externas, tratar en vez de ver y vernos nosotras mismas, decir, a ver, tomar la decisión, Exacto, ¿cierto? ¿Qué está total. pasando? ¿Dónde estoy? ¿Para qué me pasa esto? Ajá. Totalmente. Bueno, es que la vida es estresante, pues, Jenny. Y la vida es Sí, estresante porque en el fondo se ha configurado de una manera en que estemos todo el rato generando cortisol, por lo tanto, los habitantes de este planeta están constantemente con estrés crónico. Y el estrés crónico podríamos decir que es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque desactiva el sistema inmune. Entonces, cuando yo estoy con este estrés crónico, no tengo capacidad regenerativa. Y es importante también otra cosa que dijiste, y el cuerpo funciona en red. Hay órganos que, como que yo digo, que se prestan ropa. ¿Qué significa en chileno prestarse ropa? Se ayudan. ¿Ah? Cuando uno está sobrecargado de trabajo, viene otro y le aporta energía. Entonces ya tenemos dos sistemas comprometidos. El tema es que nosotras las personas no conocemos cómo funciona nuestro organismo, porque nos enseñaron a verlos por partes. Entonces, el sistema endocrino, de manera formal para la medicina alopática, nunca va a estar relacionado con una emoción que me generó una problemática con mi pareja o con mis hijos. Pero la vida es eso. Es como yo voy compatibilizando y voy tratando de desarrollarme en el mundo. Entonces, para nosotras las mujeres, primero, es súper importante que respiremos profundo y digamos, yo puedo recobrar al menos las ganas de querer conocerme un poco más, saber que mi biología yo puedo modificarla. Y ojo, que como tú dijiste, no es un invento del mundo espiritual o del mundo feminista de la perspectiva chamánica. Eso se llama epigenética y es una rama de la tradición alopática que dice que los genes se modifican con el ambiente. Y además, los genes responden al patrón de creencias que tú tienes. Entonces, hoy por fin, bueno, vuelta larga que se dio la humanidad, pero como antes no existían los instrumentos medibles para poder generar ese conocimiento científico, hoy se sabe que sí los pensamientos modifican la célula. Y además, la hermosura es que nosotras las mujeres en nuestro ciclo hormonal tenemos la menstruación. Y hoy se sabe que la menstruación tiene la mayor cantidad de células madres. Y las células madres tienen la capacidad de transformarse en órganos, tejidos, en sangre, en lo que queramos. Es decir, si nos ponemos profundas, porque hemos dado harto dato duro científico, como para poder decir,
Chicas y chicos, si es que hay algún hombre mirando, esto no tiene que ver con algo que uno quiera o que sueñe. Esto tiene que ver con dato duro, con ciencia y con el avance tecnológico. Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, uno sabe que en la mujer habita un poder de poder generar el contenido que uno quiera dentro del cuerpo. Entonces, más nos vale unirnos, cooperarnos, sostenernos, escucharnos para comenzar este viaje juntas. Y yo agradezco mucho esta invitación que tú me hiciste, que nos conocemos hace tantos años y sabemos todo el recorrido femenino que hemos llevado, pasando por simplemente juntarnos en bares a conversar, luego profundizar en nuestros círculos de mujeres, trabajar con nuestra menstruación consciente, trabajar con hierbas medicinales, poder trabajar con nuestras emociones y comprenderlas para no identificarse con la emoción, que es un trabajo que si lo hacemos de manera mancomunada y cooperativa con otras mujeres es mucho más fácil. Pero es el momento, y hoy es el momento perfecto para que tomemos el poder y la herramienta que es nuestro cuerpo para mejorar nuestra calidad de vida. Porque no es que solamente en un cuerpo sano va a habitar una mente sana, tiene que ver con nuestras relaciones, cómo emocionamos, incluso cómo gestionamos el dinero. Tiene que ver con todo. Entonces, el viaje del reconocer el ciclo menstrual es el viaje de volver a tomar el poder del cuerpo, decir, ¡oh! Ya no necesito leerlo en un libro o que alguien me lo diga como una ginecóloga, un ginecobstetra, un doctor. Ahora yo comprendo el lenguaje de mi cuerpo porque a través de todo mi ciclo menstrual puedo ver que mi cabello no es el mismo en la fase, ¿no es cierto?, lútea que folicular. Incluso Mi mi piel cara no no es brilla. la misma. Mi cara no es la misma. Exactamente, entonces cuando una mujer toma primero conciencia, luego aprendizaje y luego lo aplica en su propio ser, es una mujer que es poderosa, no de la boca para afuera, de la boca hacia adentro, que es al final donde yo gestiono mi propia vida. Entonces, por eso decía al comienzo que cuando uno llega a comprender el ciclo menstrual y más encima se da cuenta que está alineado en algunos casos, pero al menos nos da las directrices con el ciclo lunar, porque genera símbolos y arquetipos que uno puede integrar para conocerse a sí misma, este viaje se vuelve poderosísimo. Uf, sí. Porque además uno ahí puede trabajar con el tema de los arquetipos también, ¿cierto? En el propio viaje del ciclo menstrual, uno va transitando diferentes arquetipos y uno va Claro que siendo, sí. claro. Y es bien heavy porque uno también se da cuenta que uno sabe re poco de cómo se maneja el mundo, porque el mundo en sí se maneja más allá de la materia, que es el átomo, ¿no es cierto? Se maneja a través de simbología. Y esa simbología es conocida como arquetipos. Y los arquetipos son como grandes, ¿cómo puedo decir? Como tipos de personalidad, por ejemplo. Tipos de formas de ser que vamos experimentando a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que ya damos el último respiro, ¿no es cierto? Cuando ya trascendemos. Entonces, cuando la mujer logra comprender el mundo simbólico, arquetípico, uno dice, ah, cuando me llega el día de mi menstruación, comienzo a vivir mi ciclo menstrual, que no es solamente el hecho del sangrado, sino que tiene que ver con todo el ciclo, que dicen que un ciclo sano también es relativo, ¿ah? Dura de 28 a 35 días, todo tiene que ver con los disruptores endocrinos, con cómo nos alimentamos, etcétera, etcétera, pero llevo un viaje de 4 semanas en mi interior y más encima ese viaje de 4 semanas me invita a vivir 4 fases de la luna, 4 formas de ser femeninas, me invita a vivir 4 estaciones internas y me ayuda a integrar 4 elementos. Entonces, imagínate, Jenny, una mujer en un mes es 4 en una. Por eso decimos, ay, no sé qué me pasa, si es que no tengo motivo objetivo para estar como estoy. Y uno dice, bueno, si comenzamos a estudiar
nuestra propia esencia femenina, el ciclo de la luna que va acompañada, la estación en que te encuentras, cómo te estás alimentando, en qué fase de tu ciclo menstrual te encuentras, todo comienza a calzar y al menos comienzo a darle un sentido y ese sentido me enraiza. Entonces, puede que tengamos, no sé, voy a inventar, endometriosis, ovario poliquístico y que lo pasemos pésimo en nuestra menstruación. Pero al menos si yo tengo un conocimiento profundo, descanso en el arquetipo, que es lo que sostiene que el mundo de la psiqui, el mundo de la mente de la humanidad. No es que yo sea única y original, no, yo estoy viviendo un ciclo que marca la gran mente planetaria. Entonces, ¿qué nos invita? A vivir mejor cada una de las fases, porque voy a tener esos tips y esos consejos que, por ejemplo, si estoy premenstrual o menstrual, me voy a vestir con ropita un poquito más floja. Voy a dejar de comer ciertos alimentos. Voy a integrar, por ejemplo, a mi lectura o a la tele que yo vea ciertas cosas que me van a hacer bien para esa fase. Hay fases que yo estoy hacia adentro y hay otras fases que yo vivo para estar afuera y soy optimista y sé accionar y soy lógica y soy estructurada y puedo hacer, por ejemplo, proyectos. Entonces, ¿qué sucede, Jenny? Que cuando yo tengo este conocimiento, primero teórico, para luego pasarlo a la praxis del cuerpo, comienzo a darme cuenta que puedo optimizar mi vida, la puedo mejorar, la puedo enriquecer. Por eso es importante el estudio y la disciplina dentro de uno misma y dentro de su campo de acción y por supuesto con la gran reina que es el cuerpo. Claro, y sabes que adicionalmente a lo que tú dices, lo importante también es cuando, por ejemplo, si tienes algún tipo de desequilibrio, si tienes algún tipo de enfermedad, un ovario poliquístico, ¿cierto? Como lo que tengo yo, que es un desorden, ¿cierto? Del estado de ánimo, que es un desajuste químico. O sea, es algo que no es un síndrome premenstrual, no es que solamente te pase porque te cambiaron las hormonas, no, sino que es algo, es una reacción exagerada de tu cerebro a la fluctuación de la progesterona y de los estrógenos. Entonces ahí, ¿qué uno tiene que hacer? Mira, uno tenía como yo pensé en un momento, o me rindo y espero, me saco el útero, porque Claro, dejándose de broma, hay muchas claro. mujeres que ya han optado por hacerse la histerectomía, sacarse el útero porque ya no resisten el tema de sus fluctuaciones de ánimo. Entonces, o me rindo, que fue lo que yo hace 4 años atrás dije, o me rindo a esto y espero que me llegue la menopausia teniendo todos estos meses, estas subidas y estos cambios de humor, esta irritabilidad, estos deseos de desaparecer del mapa, o tomo el toro por las riendas, o tomo el toro por las astas, perdón, y me hago cargo. Claro, entonces, además de todo eso de la conexión que uno pueda tener, por ejemplo, con las fases lunares y con la parte energética, con la parte espiritual, la parte de hacerse cargo del cuerpo, de qué tipo de alimento como, ¿cierto? Cómo manejo mi estrés. Porque uno de los elementos más los elementos claves que son gatillos de muchas enfermedades hormonales es el estrés. Entonces, cómo tú manejas el estrés te va a ayudar a pasar mejor algunos desequilibrios que tú puedas tener. Entonces, importantísimo la nutrición, por ejemplo. Si tenemos una nutrición pobre, pero pobre en nutrientes, ¿ok? Eso sí. Mira, obviamente yo siempre voy a decir, es mejor comer orgánico porque por los pesticidas, los herbicidas, ¿cierto? Que traen disruptores endocrinos, que son bastante dañinos. Pero si no tienes la posibilidad de comer orgánico, no importa, compra la verdura, compra la fruta, cómprate el alimento que te va a nutrir. Si no es orgánico, bueno, ya da lo mismo, pero por lo menos come el alimento que te va a nutrir.
¿cierto? Entonces, la nutrición afecta al sistema hormonal. Otra cosa de la que hablábamos, ¿cierto? Tú lo mencionaste en algún momento, los disruptores endocrinos. Eso es un tremendo tema. O sea, todos los productos de limpieza que tenemos en nuestra casa, si nos ponemos, lo primero que deberíamos hacer es ver todas las etiquetas. ¿Qué traen esos productos de limpieza? Cuando, por ejemplo, limpiar con vinagre y bicarbonato es mucho mejor y le echas unas gotitas de aceite esencial de melaleuca o de limón y vas a limpiar mucho mejor. O las cosas que nos echamos en la cara. Sí, eso es súper Exacto. importante y no nos damos cuenta porque simplemente es automático desmaquillarnos con uno de estos desmaquillantes que venden en el comercio, ¿cierto? Y vienen así con una lista de ingredientes y algunos que ni siquiera los puedes deletrear porque son totalmente indescifrables. Entonces, eso, por ejemplo, también nos provoca problemas en nuestras hormonas. Por supuesto, Eh, por supuesto. sí, los disruptores endocrinos, la nutrición pobre, las pastillas también, anticonceptivas. Eso es otro tema. Si bien es cierto, yo no es que no esté de acuerdo con las pastillas anticonceptivas, cada uno toma sus propias decisiones, pero se ha comprobado, ¿cierto?, que las pastillas anticonceptivas son una especie de asaltante de nutrientes, de vitaminas y minerales, como que te los roban. Exacto. Además, también distorsionan toda la flora intestinal, te la desbalancean. Vas a tener más bacterias putrefactivas en tu intestino que las fermentativas. Ujú, ujú. Y eso te va a provocar todo un problema también. Y además también provocan los estrógenos dominantes, que esto lo vamos a tratar después en otra próxima edición de nuestro programa hormonal, el tema de los estrógenos dominantes. Y los estrógenos dominantes en las mujeres provocan múltiples tipos de cáncer, como el cáncer de mama, como el cáncer de útero, como el cáncer de tiroides. Entonces, hay que también tener ojo con eso. Entonces, tenemos que ver lo que nos metemos en nuestra boca. Tenemos que ver ¿cierto? Lo que estamos ingiriendo. ¿Qué tipo de pastillas? ¿Cuántos tipos de antibióticos estamos tomando? ¿Qué tipo de cosas estamos pensando? ¿Qué tipo de cosas estamos sintiendo? ¿Y cómo podemos manejar eso? Porque, como tú dijiste hace un rato, vivimos en una vida estresada. Vivir no es... La vida es dolorosa, el sufrimiento es opcional. Vivir Correcto. cuesta, sí. Si tú ves alrededor, claro, tú puedes ver lo lindo de la vida, ¿cierto? Puedes ver un día hermoso, puedes ver desde tu prisma cómo es la vida, porque uno puede ver la vida como una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Como un viaje, o la puede ver como algo terrible. Eso es dependiendo de tu propia visión. Pero la vida muchas veces tiene cosas difíciles, estresantes. El tema es Oh, cómo manejamos, ¿cierto? ¿Qué herramientas tenemos para poder manejar las cosas, las circunstancias externas? Entonces, claro. como ya, mira, estamos casi terminando, nos quedan 4 minutos, wow, se ha pasado así, pero ¿Cuánto queda? cuatro, sí, como Ay, cuatro mi o amor. cinco. Acabo de mirar el tiempo y es que se ha pasado, pero así rapidísimo. También otra cosa que, bueno, vamos para terminar y redondeando, o sea, eh, como para cerrar, yo creo, así como imponer un poco, la próxima semana vamos a hablar específicamente de las hormonas sexuales, progesterona, estrógeno, ¿cierto? Cómo hacerlos más, cómo balancear nuestro sistema hormonal femenino, cómo mantenerlo mejor con cosas específicas, vamos a dar ciertos tips, ciertos consejos, pero ahora, por ejemplo, desde mi lugar, quiero como dar algunas sugerencias como para comenzar a limpiar nuestro sistema endocrino. Número 1, tratar de eliminar los disruptores endocrinos. No, no, por ejemplo, fácil, no tomes agua en botellas de plástico. Cómprate una botella de vidrio y recíclala. O una botella de acero inoxidable. Pero las botellas de plástico, no. Muchas vienen con BPA, BPM. BPA que es como BPM. bisfenol. Sí, entonces muchas vienen con ese tipo de componentes químicos.
O sea, hazte tu propia desmaquillante casero. O sea, aceite de coco y unas gotitas de aceite de jojoba, aceite de almendra. Te limpia la cara. No necesita ningún desmaquillante. Te saca hasta la máscara de pestañas que no son al agua. O Sí, sea, maravilloso. Hay tanto dato. sí, o sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema endocrino. También consume algún tipo de superalimentos, pero hay un superalimento que es súper barato. A ver, piensa, un superalimento súper barato, amiga, que ni siquiera es un polvo que haya que ir a comprar al supermercado, así, pero rebuscado. El No cilantro. sé, a ver. El cilantro. Ah, El cilantro te elimina toxinas y metales pesados. Come sí, todos los sí, sí. Yo como todos los días cilantro, todos los días. días. Hasta sembré, tengo harto. Oh, qué maravilla eso. Cilantro. Pero si ya quieres un poco más limpieza, espirulina. La espirulina Por es, supuesto. claro, regula toda la red hormonal. Claro, Y la espirulina la claro echas que a un sí. batido y no le sientes el gusto tan fuerte que tiene. El brócoli. El brócoli es Ujú, maravilloso. El ujú. brócoli Qué es uno de los rico. alimentos más importantes en una dieta de una mujer, porque no, es uno de los alimentos que habría que consumir a diario, y más sobre todo, los germinados de brócolis. ¡Qué rico! Germinados de Eso nunca he brócoli. hecho. Eso Bueno, nunca he hecho. Vamos a probar, vamos a probar. Qué rico. germinados de brócoli todos los días en tu dieta, sobre todo en la dieta de la mujer, y sobre todo en las mujeres entre 40 y 50. Wow, mañana mismo compro 10 brócoli. Yes, brócoli. Y bueno, algunos suplementos como la ashwagandha. El ashwagandha es una raíz, ¿cierto?, de la medicina ayurveda. Mira, a mí me ha ayudado, yo llevo consumiendo ashwagandha como 4 años o 5 años, y me ayuda a estar tranquila, calmada, te relaja, te tomas en la noche, puedes comprar en polvito o puedes comprar en cápsulas suplemento. O sea, es Claro, un qué bueno. y también seguir un protocolo ambiental, ¿cierto? De eliminar los disruptores endocrinos, los plásticos, los materiales de policarbonato. Eso por mi lado. ¿Qué Excelente. creas tú No, al o sea, cierre? lo que acabas de decir, amiga linda Jenny quería, es sentido común. Empezar es lo que menos es más. Es decir, en vez de empezar a agregar cosas, empiezo a sacar cosas. Y son cosas de, como yo digo, que es de lógica. Todo lo que tenemos que empezar a tener el concepto de un ayuno, entre comillas, químico. Hay tanto producto natural, hay tanta receta que después podemos hacer tips de eso, de pasta Sí, de dientes, desodorantes, productos de limpieza, aerosoles, aerosoles aerosoles. no, por favor, No, no, no. sí. ¿Cómo se llaman? Spray hecho por nosotras, con Ah, aceites sí, esenciales, con agua helada, eliminar los podemos aerosoles. podemos hacer muchas cosas que son hermosas, muy simples y que si van acompañadas de un conocimiento arquetípico, simbólico, profundo, vuelvo a repetir, más enriquece nuestra vida. Entonces, la idea es que poder invitar a las personas en este viaje de Jenny a que nos acompañen con cosas tan sencillas como seres humanos, mujeres, que ya llevamos hartos años trabajando en esto, de tú a tú hablar sobre las cosas que nos pasan y cómo podemos mejorar con pequeñas cosas realmente nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo recobre vitalidad, la sabiduría interna de ese cuerpo a su vez va a regular las emociones y también va a generar nuevos paradigmas conceptuales, que es lo que necesitamos. Hoy todas las mujeres creamos que estamos sanas o las que están ya de frentón enfermas, necesitamos unirnos en una red, en un tejido, primero para poner estos temas sobre la mesa, sin ningún tipo de tinte, ni político, ni social, ni económico, porque aquí somos hembras, somos mujeres, que lo que nos interesa es estar mejor cada día porque de nosotras depende el sostenimiento de la vida sobre esta tierra y siempre ha sido así y eso no podemos cambiarlo. Ay, qué lindo cierre de nuestro, ¿cierto? De nuestro directo y que bueno, que vengan muchos más, vamos a seguir hablando, ¿cierto?
sobre el cuerpo, la mujer, la energía femenina, las hormonas, los tips, las sugerencias, ¿cierto? Ya vamos a entrar en tierra derecha la próxima semana a hablar de las hormonas femeninas, progesterona, Mm. estrógeno y cómo poder, ¿cierto? Y en algún momento también vamos a hablar de la premenopausia, menopausia, cómo llegar ahí, ¿cierto? De la mejor forma posible. Así que un abrazo grande desde acá, Ah, desde el invierno de Colorado. Así que te mando un abrazo enorme del alma, querida, te amo, te adoro y bueno, nos yo estamos viendo en una también. probablemente el próximo sábado, ¿cierto? O en un par de semanas más para seguir conversando. Muchas gracias, qué rico poder hablar así, así como tu casa y la mía, nos faltó el tecito nomás, ¿ah? A la otra me voy a preparar el tecito aquí en esta hermosa. Eso, qué rico. Y qué bueno, y que sean muchos Facebook o Instagram Live y que esto se amplíe y no, pues que podamos llegar a todas las personas que realmente lo necesitan y poder ahondar, más allá de todos los paradigmas que hoy están hablando de lo que es ser mujer, cómo ser, incluso en eso nos vamos a revolucionar y Me vamos a ir encanta, más allá. me encanta. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estés muy, Buen muy día, bien, a todos un beso grande. Chao, muchas gracias. chao. Chao.